Bien. Estamos en nuestra clase Estado de Derecho y Democracia. Esta clase se está grabando a efectos de que ustedes puedan recibirla al concluir la misma. Iniciamos la clase del día de hoy, 6 de septiembre, como siempre, con una pregunta. ¿Qué dudas hay de lo que hemos venido desarrollando? En mi caso, doctor, no tengo ninguna duda. Bueno, muchas gracias, Zelda. ¿Los demás? Tampoco, profe, ninguna duda. Gracias. Hola, profe, buen día. Sí, Abril. No, ninguna duda. Bueno, Vamos a ir. muy bien, muchas gracias. Entonces, yo les había dicho, algunos ya lo han enviado, otros lo están enviando, los 3 talleres de lectura que le había pedido sobre los documentos que habíamos subido al grupo de Facebook. Les había dicho la clase anterior que íbamos a comenzar nuestra clase con los comentarios de ustedes. Disculpe, profe. Sobre eso era una consulta. El grupo de Facebook, yo le estoy enviando los trabajos ahora, pero Sí. porque me los pasó una compañera para hacerlos, pero no puedo encontrar el grupo de Facebook. El grupo de Facebook se llama Estado de Derecho y Democracia. Ok, bueno. A ver si lo Bueno, encuentro. muy bien. Comenzamos entonces a oír los comentarios e intervenciones de ustedes sobre las lecturas que han hecho. Ahí Valentina le ha pasado a Abril el link del Facebook. Gracias. Bueno, yo voy a comentar el trabajo que hice del Estado de Derecho y Principio de Legalidad, ¿sí? Por Diego García Ricci, ¿correcto? Bueno, ¿Sí? yo lo que encontré en lo positivo, yo puse que la Comisión Nacional tiene en esta materia 2 grandes retos. Uno, la realización material de difusión general para el estudio de los temas, porque la gran mayoría de los textos, con las nuevas reformas constitucionales, ha perdido su vigencia. Un ejemplo, encontré el cambio de título, el título de garantías individuales ha cambiado a derechos humanos, ¿correcto? La segunda sería el estudio de un gran número de temas, lo que hay que reflexionar y profundizar. Eso es lo que vi en la parte positiva. Y una de las características de los estados modernos, democráticos, es garantizar no solo el cumplimiento de la ley, sino el respeto absoluto de los derechos fundamentales. Ese pilar fundamental del Estado de Derecho ha sido el principio de la legalidad. Y el principio de legalidad sintetiza en un profundo cambio en el pensamiento jurídico, ¿sí? Y es el resultado de movimientos filosóficos europeos conocidos como la Ilustración.
Bueno, yo estoy encontré en la parte positiva, o sea, de acuerdo al diagrama que tenemos para hacer el trabajo. No sé, ¿quiere que siga o algún compañero? Sí, Elda, la escucho. Bueno, ¿sigo o algún compañero? Siga. Ya le damos la palabra a algún compañero que quiera intervenir. Bueno, y lo que vi en la parte novedoso, que el Estado de Derecho y el Estado sometido al derecho, es decir, el Estado cuyo poder y actividad vienen a regular y controlar y a ser controlados por la ley. El Estado de Derecho consiste así fundamentalmente en el imperio de la ley. Derecho y ley, entidades entendidas en este contexto como expresión de la voluntad general. Eso es lo que yo saqué del texto que nos dio para leer. Bien. Esta nueva conceptualización implica un cambio de paradigma, no solo en la forma de estudiar al Estado, sino también en la función del propio derecho como límite regulador de la autoridad estatal. Podría decir que el Estado de Derecho surge porque frente a la arbitrariedad del absolutismo, tanto individuos como sectores sociales no solo buscarían seguridad para su persona y para sus bienes y propiedades, sino además exigirían garantías y protección, efectuando para su libertad. No sé si estará bien. Bueno, a ver, ¿qué otro alumno se anima a hablar? Profe, yo Sí. como positivo puse que además del Estado existen otros grupos que ejercen poder político, como los partidos o las asociaciones. Como otro punto positivo, que a pesar de que el Estado es una unidad de poder, este no lo ejerce de forma ilimitada, que las funciones estatales no serán determinadas por el mero capricho de los gobernantes, sino forzadamente por las reglas previstas en las leyes. Otro concepto positivo, el imperio de la ley. Después, como algo novedoso, el Poder Judicial como garantía de justicia, que tiene que limitarse a aplicar las normas, a interpretarlas, a facilitar procesalmente su aplicación o impedir que fueran contrarias al espíritu inspirador de la convivencia. Y como importante, el pilar fundamental del Estado de Derecho es el principio de legalidad, que la vida en sociedad supone la existencia del Estado. Un elemento importante del Estado territorial es la capacidad de ejercer el poder. Y como otro ítem importante puse, la función judicial no tenía gran relevancia práctica en el pensamiento de la época. Desde mediados del siglo XX se ha instalado el control de constitucionalidad en Europa continental mediante el sistema de tribunales constitucionales que no integran el Poder Judicial. Eso como novedoso e importante. Bien. ¿Algún otro comentario? Profe, Sí, Fabricio. acá lo que puse yo con respecto al Estado de Derecho en función, en lo positivo, es que el Estado tiene una función social que se vuelve necesaria cuando los pueblos han alcanzado el sedentarismo, se requiere de una unidad de acción para defender el espacio geográfico frente a otros grupos rivales. Después la Constitución, que es el instrumento a partir del cual el Estado se sujetará al derecho, con lo que se crea entonces el Estado de Derecho. Y después otra idea positiva es la principal garantía para evitar el abuso del poder, es evitar su concentración en uno solo, como ocurrió durante el absolutismo. Después, como novedoso, puse del sistema capitalista, cuando se fue formando,
que fueron determinantes algunos otros inventos, como los cañones de cobre, la imprenta, los cuales terminaron por sepultar la antigua economía agrícola, y después como importantes, que el Estado es una comunidad de individuos con poder de mando, donde unos mandan y otros obedecen, todos asentados en un mismo territorio, y después, a pesar de que el Estado es una unidad de poder, este no lo ejerce de forma ilimitada, y después cuestionar la legitimidad del origen divino resultó posible gracias a la Ilustración, movimiento filosófico y culturas europeas que afirmó el predominio de la razón y la creencia en el progreso humano. Más o menos eso puse. Bueno, esto es lo referido al Estado de Derecho, ¿no es verdad? ¿Mm? Exactamente, profe. Bien. ¿Trabajaste algún otro documento, Fabricio? Sí, después tengo los otros cuadros de los otros dos textos. Ujú. Bueno, a ver, elegí uno de los otros dos. Sí, espérenme un segundo. Sí, acá, profe, después tengo el otro que es Estado de Derecho de criterio de verificación, y como Ujú. positivos puse: la esencia misma del Estado de Derecho podría ser cuestionada si la ley solamente aparece en los libros, pero no fuera debidamente aplicada e implementada. Como otra idea positiva puse: las personas deben estar informadas con antelación de las consecuencias de su comportamiento. Después, que la revisión completa de constitucionalidad es uno de los mecanismos más efectivos para asegurar el respeto de la Constitución. Y después, que la corrupción lleva a la arbitrariedad y el abuso del poder en la medida que las decisiones no son adoptadas bajo el imperio de la ley, lo que implica que las decisiones sean arbitrarias por naturaleza. Y después, como novedosas, puse: el principio pacta sunt servanda, cumplimiento según lo pactado, constituye la forma en la cual el derecho internacional desarrolla el principio de legalidad. Este principio no se vincula con la forma en que la costumbre internacional o las convenciones internacionales se aplican en el orden interno, sino que un Estado no puede invocar provisiones de derecho interno como justificación para no cumplir un tratado, o con respecto al cumplimiento de una costumbre de derecho internacional. Después, como otro punto novedoso, puse el principio de las legítimas expectativas, también denominado principio de confianza legítima, forma parte del príncipe general o principio general de certeza jurídica bajo el derecho de la Unión Europea, y que se deriva de las leyes estatales. También expresa la idea de que las autoridades políticas no solo deben un respeto a la ley, sino que también a las promesas y expectaciones que generan. Y después, como otro punto novedoso, puse: el uso creciente de la información y la tecnología ha hecho que la recolección de datos personales sea posible de una manera inimaginable en el pasado. Esto ha llevado al desarrollo de una protección jurídica a nivel nacional e internacional de los titulares de datos personales con respecto al procesamiento automatizado de sus datos. Y después, como importantes, puse: la seguridad del Estado y de las instituciones democráticas, así como la seguridad de la población y de los funcionarios públicos, son intereses vitales públicos y privados que merecen protección y pueden llevar a una limitación temporal de ciertos derechos humanos y a una división extraordinaria de los poderes del Estado. Después, como otro punto, puse: el deber de implementación de la ley tiene 3 etapas: el cumplimiento del derecho por los individuos, el deber de implementar razonablemente la ley de parte de los órganos estatales y el deber de los agentes del Estado de actuar de conformidad a los límites conferidos por la Constitución y la ley. Eso dentro del Estado de Derecho de criterios de verificación. Fabricio, de lo que vos has leído, si tuvieras que resumir a tu criterio, ¿qué es lo más importante que te ha quedado en esto que serían los criterios para verificar la vigencia del Estado de Derecho, ¿no es así? Sí, exactamente. En realidad, más que nada, la evolución del Estado en base a las necesidades
y todos los sucesos históricos que se fueron dando y fueron demostrando que tiene que haber una división de poderes para realizar este contrapeso y que no se concentre todo en un solo poder y que no quede solo a la voluntad de los gobernantes, sino bajo el criterio de un derecho, de la ley positiva. Bueno, gracias. ¿Otro comentario? Yo quería marcar sobre este último texto las ideas que puse como novedosas, que en realidad no me parecen ideas novedosas, sino que me parecen desafíos o problemas de ahora, y que en el texto estaban al último, como casi no tratadas, muy poco tratadas, eran las cuestiones de la vigilancia y el abuso de la vigilancia. Así marqué. Eran unas preguntas y son: ¿existen garantías contra el abuso de la vigilancia selectiva? ¿Existen normas jurídicas relativas a la vigilancia estratégica que prevengan su uso? ¿Qué garantías existen en materia de abuso de la videovigilancia, especialmente en los lugares públicos? Yo creo que esto se queda corto. O sea, no solamente tenemos videovigilancia en los lugares públicos, sino que ahora con las posibilidades de la tecnología, la inteligencia artificial y estas cosas, deberíamos darle más importancia a la vigilancia, al control sobre las personas. Ya es muy fácil saber qué hacemos cada uno. Si no, nos podemos fijar en nuestras redes sociales. Si nosotros buscamos algo por internet o estamos en una conversación con una persona, nuestros aparatos siempre tienen el micrófono activado y siempre encuentran algo de lo que estamos hablando o de lo que buscamos y ya nos muestran, por ejemplo, publicidades de estas cosas. Eso es una forma de vigilancia, una forma de control de lo que hacemos y que sirve para seguir haciéndolo, sirve para seguir, digamos, demarcando lo que tenemos que hacer en nuestra vida. No sé si me doy a explicar. A vos, en lo personal, Jerónimo, esto que te has detenido en algo que efectivamente es un problema contemporáneo, ¿no? Esta palabra vigilancia ha adquirido, como bien lo acabas de decir vos, a través de la tecnología, una dimensión que antes no tenía, es decir, se puede ver, saber, conocer de cada uno de nosotros muchas más cosas que podría ser hace algunas décadas, ¿no? ¿Cuál es diríamos, tu posición personal o tu apreciación personal frente a esto? Y la verdad que a mí no me gusta para nada, pero ya como que no, uno no puede hacer nada ante esta situación. Uno solo, digamos, yo como individuo, yo no puedo hacer nada con esta situación, porque ya incluso en internet están todos los datos que puede haber de mi persona, porque al momento en que uno ingresa en una red social, o en el momento en el que hackearon al Estado, ya todo el mundo tiene a su acceso nuestros datos. A mí me parece loquísimo. Cuando vos dices no podemos hacer nada, ¿qué significa eso? Más allá del sentimiento de desesperanza, ¿no? Yo creo que sí, tenemos una ley de protección de datos personales, la ley de habeas data, pero A ver, ¿cómo jugaría, según vos, cómo jugaría esta habeas data como protección frente a esa amenaza que señalaba? débilmente. ¿Pero qué se podría obtener, Jerónimo?
si vos sientes que, a ver, vos ejerces el habeas data, ¿y qué pedirías allí, por ejemplo? Y yo pediría que se supriman mis datos personales, que no estén en ningún registro privado para los que yo no sé para qué se utilizan. Ujú. Pero Ni lo primero que obtendrías a través de un habeas data para luego pedir lo que vos dices. Sí, saber qué datos tienen de mi persona. Ahí está, un poco, ahí sería el comienzo, ¿m?, de un esquema de protección. Yo tengo el derecho a saber qué es lo que saben de mí y qué datos están registrados. ¿M? Luego, Sí, para luego vendría pedir su... los pedidos de rectificación, el tema de la confidencialidad. ¿M? Fíjense que el otro día, por ejemplo, a partir de que los eh, eh, registros médicos, es decir, historias clínicas de una gran cantidad de personas a través del sistema que tiene el PAMI, es decir, el Servicio de Salud para los Jubilados, ¿m?, habría sido hackeado. ¿M? Es decir, que todos mis datos, en este caso mi historia médica, ¿m?, que ya están en posesión de un órgano estatal, ¿m?, un privado se apropia de ellos con una X finalidad. ¿M? Bueno, acá hay toda una discusión, ¿no? Hasta dónde poner, hasta dónde crear esas bases digitales, qué colocar en ellas, qué cosas debieran ser absolutamente confidenciales. ¿M? Claro, hoy, lo que vos decías bien, Jerónimo, la tecnología nos ha, por un lado, facilitado ciertas cuestiones. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos haciendo uso de una tecnología que nos permite que ustedes estén en sus domicilios o eventualmente en sus lugares de trabajo y estén asistiendo a clases sin necesidad de haberse desplazado. Esto obviamente que es una posibilidad que la tecnología nos brinda. Pero también todo lo que estamos diciendo, ¿m?, y todo lo que está transcurriendo en esta clase va a quedar grabado. Por eso es que antes de comenzar la clase se debe avisar, ¿m?, a las personas: miren, esto está siendo grabado, esto va a ser conservado. Entonces, si algo desea mantenerse en la privacidad, si yo sé que me están grabando, voy a tener una actitud, un comportamiento y voy a dar determinada información diferente a lo que yo diría o haría si no supiera que se está guardando un registro de, en este caso, de esta clase. O sea, de nuevo, la tecnología es ambivalente. Por sí no asegura algo bueno o malo, depende de su uso, depende del tipo de controles. En un trabajo posterior que ustedes van a analizar cuando nos refiramos al
al segundo eje, democracia, yo he seleccionado un material que ustedes van a poder leer, a mi juicio muy interesante, no es extremadamente largo, sobre un país que hoy tiene una gran significación internacional. Se trata de China. Ustedes saben, está en todos los portales diariamente, que China aparece como el gran comprador, el gran vendedor, el gran mercado en este mundo global, y que las relaciones que los países tienen con China adquieren una significación especial. Eso hace que estemos, yo diría, casi permanentemente hablando de este actor internacional. En este trabajo que yo en un tiempo breve les voy a subir para que ustedes puedan leer y comentar, está referido, por eso lo he traído a colación acá y a propósito de lo que ha dicho Jerónimo, como el Estado chino, que se autodefine como un Estado democrático y que invoca al pueblo como sujeto protagónico de las decisiones, es tal vez uno de los modelos, si no el modelo, de mayor control sobre una inmensa población. Ustedes saben que China tiene, hasta hace poco era el país más poblado de la Tierra, ahora ha pasado a segundo lugar detrás de la India, pero de cualquier manera cientos de miles de millones de personas viven en el Estado chino. Y allí hay una serie de mecanismos de control estatal que plantean, tal vez de una manera muy prototípico, las limitaciones que la tecnología pone a las libertades individuales y a la privacidad frente a un Estado que busca tener un control casi omnímodo sobre cada uno de sus ciudadanos. Ustedes saben también que este es un tema que se ha planteado y se está planteando en muchos lugares de nuestro país acerca del tema de la vigilancia en la lucha contra el delito. Hoy existe la posibilidad, está en todas partes, cámaras que graban y que han permitido, en algunos casos, individualizar hechos delictivos y en algunos casos, tal vez en los menos, ha ayudado a la prevención de delitos. Ahora, hay una tecnología, no sabría explicarla acabadamente, que permite una suerte de identificación, así como a través de las huellas dactilares se permite, donde están estas huellas, identificar a quién es el dueño de estas huellas y en este caso desentrañar autoría de hechos y demás. La digitalización del rostro de las personas permiten una rápida identificación de dónde están, qué hacen, qué hicieron estas personas. Y esto ha producido o está produciendo un debate de hasta dónde estos procedimientos ayudan en la
legítima lucha contra el delito y hasta dónde pueden convertirse en un instrumento de control social, que es lo que comenzó a plantear Jerónimo. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Sí, doctor. Sí. Incluso los chinos, o sea, yo he visto varios videos en internet que en China tienen estas tecnologías de reconocimiento facial, de cuántas personas hay en una habitación. La verdad que es mucho control sobre las personas. Fíjense que una vez más, la literatura de ficción a la que siempre suelo apelar nos permite comprender, porque fue planteado de una manera anticipatoria, este problema del control. Me refiero al ya clásico 1984, en esta utopía en la que Orwell nos muestra un mundo en el que hay un control total a través de un sistema, estaba muy esbozado en aquel anticipo, tiene ya muchísimas décadas, en el cual no solamente se podía detectar lo que estábamos haciendo, dónde estábamos, incluso hasta detectar pensamientos, y viene el tema del crimen mental y de todo aquello que limitaba de una manera brutal, es decir, este gran hermano que tiene una capacidad de control total sobre la población. Y este es tal vez el mayor desafío que la tecnología hoy nos plantea en el ámbito de la efectiva vigencia del Estado de Derecho. Por eso es entendible la expresión de Jerónimo cuando yo le preguntaba qué hacer y me contestaba algo como, bueno, prácticamente no podemos hacer nada. Es decir, es inevitable quedar sujetos a este control. Yo creo que la clave de este planteo es no quedarnos en que esto sea inevitable. Es un gran desafío, pero es importante tener presente la necesidad de garantizar los derechos de cada uno de los ciudadanos en el Estado democrático. Y una vez más, que la tecnología sirva para construir un mejor nivel de convivencia y no que la tecnología sirva para ejercitar un control total sobre nuestras vidas. Por eso traje a colación este tema, que además ha tenido tanta difusión, del hackeo al sistema informático del organismo PAMI, que como ustedes saben tiene los datos de millones de personas, y en este caso han podido también acceder a las historias clínicas que a partir de que han sido digitalizadas permanecen en una base de datos. Y así sucede con tantísimos otros datos que nos son pedidos con frecuencia o que a través de ciertas tecnologías, sin que nos pidan datos, pueden hacer un seguimiento de lo que preferimos, lo que consumimos, dónde estamos, etcétera, para hacer una suerte de perfil de cada uno de nosotros, donde la privacidad está siendo vulnerada. Bien, seguimos con los comentarios. ¿Quién más quiere hablar? Profe, disculpe.
Yo lo que quería agregar es que en los criterios de verificación lo que yo puse como novedoso, importante, que me pareció a mí, fue el tema de las metas de desarrollo sustentable por el tema del medio ambiente y todo eso, que hoy en día está como muy en boga el tema del medio ambiente y cómo eso afectaría, digamos, el derecho digamos, de mucha gente hoy en día. Como que me pareció importante, ¿no? El tema de cumplir y, digamos, los puntos que plantean para el 2030 a cumplir. Ujú. ¿Por qué le pareció, Mayra, esto como relevante? Porque creo que, digamos, por lo que veo, digamos, hoy en día y más, bueno, tengo amigos que, digamos, estudiaron como estas carreras novedosas, por decirlo, ingeniería ambiental, sumado a lo que dijo, bueno, Jerónimo, todo lo que tiene que ver con el tema de la información, programación, todo el tema de tecnología, es como que creo que va también muy, muy de la mano con el tema de antes capaz que los derechos se vulneraban desde otro lado y hoy en día el tema del ambiente es importante porque como vivimos en un mundo tan globalizado es como que ya todo lo que afecta, por ejemplo, la contaminación de determinado país, como usted, no sé, hablaba recién de China para tomarlo de ejemplo, es como que nos termina afectando a todos un poco. Entonces como que ya no es algo, digamos, muy de determinados lugares, sino que ya es algo para verlo como a grandes rasgos, por esto mismo, por el tema de la globalización, por el tema de no sé, que el tema del medio ambiente pasa por muchas cosas, desde algo micro, o sea, desde algo micro a algo macro, desde lo que consumimos, lo que compramos, la educación que tenemos, digamos, con el tema de los residuos, todo eso. Entonces, le puse como mayor importancia al tema del ambiente porque me parece que hoy en día es un tema muy crítico lo que está sucediendo y que cada vez se ve como más afectado los derechos, o sea, el tema de el cuidado al agua, que el tema de los recursos, el tema de, no sé, deforestaciones, el tema de agroquímicos, el tema de la comida y cómo eso trae enfermedades en consecuencia. Entonces, como que por eso le puse mucho el punto, digamos, o sea, le di mucha importancia al tema del medio ambiente. Bueno, muy bien. Es una observación importante, un comentario anexo a lo que planteaba Mayra, ¿no? Efectivamente, en este mundo global, en este mundo en el que lo que pasa en un lugar impacta a la corta o a la larga, cada vez más a la corta, lo que pasa en un lugar impacta a otros, impacta a todos. Eh, Se ha desarrollado o se está desarrollando una mayor conciencia ecológica, ¿no? Es decir, cuidado del medio ambiente. Esto indudablemente tiene una gran significación. También tiene que ver con limitaciones a la libertad de cada uno. Fíjense cómo este tema está presente incluso no para referirme a algo particular de nuestra campaña político-electoral. Recuérdense que estamos viviendo en estas semanas una campaña política importante porque se decide dentro de no demasiado tiempo la presidencia de la República. Se ha colado este tema que planteaba Mayra por la afirmación de uno de los candidatos. ¿Tienen presente ustedes a qué me estoy refiriendo?
¿Usted que habló del tema, Mayra, o algún otro alumno? No, yo, profe, la verdad que estoy como un No, poco alejada del tema de la política. Sí escuché, por ejemplo, sí de Milei, que dijo que quería eliminar el Ministerio de Medio Ambiente. Eso sí lo tenía. perdón, no le escuché, Mayra. Que sí, lo único que sabía es que Milei en una de sus propuestas había planteado eliminar varios ministerios y en ese estaba el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo y todo eso, que él lo quería eliminar. Ajá. Bueno, podría ser, pero algo muy concreto que tiene que ver con un tema, ¿m? Que es la contaminación, ¿m? de, de fuentes hídricas por la actividad industrial. ¿M? Uno de los candidatos, sí, se refiere a Milei, habría dicho, no sé exactamente en qué término, que no controlaría o que es un tema que no importa esto. ¿Mm? No sé si han tenido presente de escuchar esto. No, bueno, ustedes pueden ver cómo el ejemplo que quería dar es que efectivamente el tema de el medio ambiente, de la protección, de los controles, de los derechos, de nuevo, de la ciudadanía, porque obviamente hay un derecho ciudadano a tener un medio ambiente sano y equilibrado. Ahora, si existe ese derecho, hay un deber, y el deber que tenemos cada uno de nosotros de contribuir a esa salubridad y a ese equilibrio del medio ambiente. O dicho lo mismo de otra manera, si tenemos el derecho a disfrutar o vivir en un medio ambiente sano o equilibrado, tenemos el deber de contribuir eh, a que ese medio ambiente tenga esas características, ¿no? Muy bien, gracias por el aporte, Mayra. Otra intervención. Sí, Juan José. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? O sea, de las ideas positivas de lo que encontré del Poder Judicial en la organización constitucional, aunque sé que es ya muy reconocido esta idea, pero me gustaría abordarla más Sí, acerca de Juan José, te escuchamos. ya. Es acerca de la separación de poderes, no apunta tanto a su funcionalidad de su desempeño para perseguir una mayor eficacia en su tarea, sino que cada órgano tuviese competencias diferentes de la que resultaren de su ejercicio y mutuo control en defensa de la libertad. Eso puse como una idea positiva. O sea, yo de alguna forma considero que el Estado es una tabla, así, una mesa, en el que cada pilar sería un poder. Entonces, si le cortamos una pata a la mesa, se caería esta. Entonces, de alguna forma, yo considero de que muchas veces, o sea, los estados, sin conocer la contextualización y la historia de los pueblos nativos de América, eh, incursionaron por este modelo europeo. El caso muy famoso es también en Ecuador, no sé si han visto, nosotros tenemos como 5 poderes, porque supuestamente tratamos de, de introducir una separación más equivalente a la historia de los pueblos indígenas, porque se agregó un quinto poder que es el poder de participación ciudadana, ya que se decía que los 3 poderes principales, que era el ejecutivo, legislativo y judicial, eh,
de alguna forma arrancaban, o sea, arrancaban como toda esa historia anterior a nosotros y únicamente imponían un modelo europeo y marginaban como principalmente la toma de decisiones de una gran parte de la población como es la afroecuatoriana y la nativa. Entonces, desde mi perspectiva, muchas veces consideramos que la separación de poderes, una vez que se lo hace, ya estamos frente a una democracia, cuando en realidad eh, estas ideas que surgieron de el liberalismo y así, deben ser estructuradas dependiendo de cada contexto y funcionalidad del Estado, puesto que si es que no existe realmente como, bueno, por ejemplo, si agregamos esta separación de poderes únicamente copiando y pegando a un estado en el que realmente no ha tenido una gran, por ejemplo, como Tailandia, que es un país en el que no hubo una colonización europea y su modelo es aún monárquico, pero si lo aplicamos de una forma así muy rápida y sin conocer la contextualización de los estados, podría surgir como una gran, como que represión, un gran desorden. Entonces, yo considero, como dice aquí, lo más importante es la libertad, más que la funcionalidad, que muchas veces tratamos de pensar que la separación de poderes es importante por funcionalidad, o sea, porque genera democracia cuando debe buscar el fin, el destino final que es la libertad de las personas. Juan José, ¿cómo vos hablas de, si no escuché mal, de 5 poderes, Sí, además de los 3 poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo, judicial, hablabas de, entiendo, un 4 poder que sería el de la eh, participación. sí, participación ciudadana. Y Ajá. tenemos, ajá, el poder electoral, que supuestamente eso se hizo para como que incluir la decisión de la población, hacerlo como que más formal, porque, o sea, yo considero que la participación ciudadana no se lo debe aislar de los poderes y crear uno solo, sino como que vincularlo dentro de la función ejecutiva, legislativa y judicial, ¿Y porque cuál sería el 5 poder, Juan José? el quinto poder es el poder electoral. O sea, Ajá. ajá, o sea, lo hicieron un poder aparte, que para mí eso sí está bien, ¿no? Sí, porque como que al hacerlo un poder, es como, no sé, darle más, o sea, como que institución a la democracia. Y eso a mí me parece importantísimo. Pero no sé, a mí el poder en Ecuador es el poder el de participación ciudadana, como que siento que marginaliza la decisión de las personas y las aísla de los demás poderes. Entonces todo se concentra en un poder que realmente no, o sea, sí, sí ayuda, pero no le da la misma categoría a los otros poderes. Ujú. ¿Cuál sería el poder en el que se concentra, según vos, Juan José? El de, o sea, el poder como de los ciudadanos, como yo siento que se concentra en en el cuarto poder, que es el de participación ciudadana. Ajá. Pero yo Y eso, considero como, ¿ah? a tu juicio, vos me dices, eso no está garantizado en tu país, o sí, no logro entender eso. Ah, no, es que, o sea, nosotros tenemos como los cinco poderes, que son tres, el tres es el ejecutivo, legislativo y judicial. El cuarto es el poder de participación ciudadana, que eso lo había hecho Rafael Correa. Algunos como lo admiran,
están a favor de eso, pero desde mi perspectiva no estoy muy a favor porque siento como que marginaliza el poder que supuestamente este poder de participación ciudadana es un poder de la gente, así, de los pueblos. Pero yo siento que no se lo debe como que marginalizar y que se concentre en otro poder, sino que el poder de los ciudadanos, del pueblo, debe también vincularse a los demás poderes, así, o sea, no aislar del ejecutivo, legislativo y judicial, sino como que hacerlo más, o sea, vincularlo más y no aislarlo. Y según tu experiencia como ecuatoriano, ¿qué ha pasado en tu país con eso? Bueno, realmente Ecuador es como, yo digo como que puede irse a un caos, lo que sea, o sea, puede irse completamente a un caos, pero jamás va a haber dictadura. Porque en Ecuador lo que yo he visto mm, que tiene, a diferencia de varios países, es que tiene aún muchísima diversidad étnica. Por ejemplo, el 30% del país está compuesto de personas negras. También hay una gran población indígena. Y cuando Rafael Correa como que de alguna forma se intentó quedar en el poder por más tiempo, la población indígena salió para protestar y cuando ellos protestan, o sea, es muy fuerte porque realizan un paro. El último paro fue en el 2022, que fue en contra del gobierno de Guillermo Lasso, en el que cerraron completamente todas las calles. Y ellos decían, o sea, el supuesto argumento del presidente Guillermo Lasso es que no, nosotros creamos un poder para que ustedes se manifiesten, no tienen que hacer un paro, no tienen que hacer como que marchas, protestas y así, pero realmente ese poder no nos representa porque el hecho de que marginalicen o aíslen al poder del pueblo eh, es como que darle aún más poder al Estado sobre nosotros, no sé. Entonces, tanta diversidad étnica ha hecho de que no haya como que o sea, una prevalencia de alguna clase social determinada, sino que el poder de la democracia y de los pueblos está completamente como que dispersa en el Ecuador. Inclusive es como que tan dispersa como que ni siquiera la capital, Quito, es la ciudad como más importante, sino que cada ciudad trata de tener la misma importancia que la capital y por eso se ha hecho demasiadas leyes y así. Bueno, muchas gracias, Juan José. Cuando te oía, estaba pensando en un trabajo que al final no sabía si subírselos o no para no complicar demasiado. Un trabajo no es un ecuatoriano, es un peruano, Ujú, sobre él lo ha titulado El Estado de Derecho Pluralista. Y esa palabra plural, pluralista, hace referencia en parte a lo que dijiste, que el modelo del Estado de Derecho efectivamente tiene sus orígenes en un contexto europeo, ¿no? Y en el ujú, ámbito de la cultura occidental europea de los siglos XVIII y XIX. Y este trabajo hace referencia a una modalidad que me parece que no existe en tu país, Ecuador, tampoco sé hasta dónde está tan difundida en Perú, que es la llamada justicia rondera, o sea, las rondas como una
forma de administrar justicia y proteger a los ciudadanos que nació en un determinado contexto social y político en Perú, ¿no? Y ahí también este autor mencionaba esta diferenciación en el caso de su país, Perú, como el Estado de Derecho, la vigencia del Estado de Derecho admitiría, incluso según él necesitaría incorporar un modelo de administración de justicia que no sustituye, pero complementa al otro y que es la llamada justicia rondera. No sé, Juan José, si hay algún equivalente en tu país, Ecuador, de esto que estoy comentando de Perú. Eh, o sea, en Ecuador, por ejemplo, hay un gran debate porque supuestamente hay el principio de unidad jurisdiccional, pero en Ecuador tenemos dos sistemas de justicia, que es la justicia tradicional, la europea, el sistema eh, romano, germánico romano, pero también tenemos la justicia indígena, que es como, eso se lo hizo para como conservar la tradición de los pueblos. Por ejemplo, si una persona roba, o sea, ya sea en territorios de los indígenas, no se lo va al sistema tradicional de hacer una denuncia ni nada, sino que el líder de la comunidad lo lleva como que a un juicio frente a a un juicio oral frente a a todas las personas que viven dentro de esa comunidad, y de ahí se le hace como que rituales que son como, o sea, bueno, o sea, los indígenas le pegan así, o sea, pero no, o sea, con plantas, le pegan con plantas, le echan como que agua fría. Supuestamente eso hacen no por una forma de venganza, porque ellos dicen que el sistema tradicional está aún como que prevalece la venganza más que la justicia, sino que ellos hacen supuestamente porque la persona que roba o que hace algún delito es porque tiene un espíritu maligno ya. Entonces, con el sistema indígena, lo que tratan de hacer es liberar a todos esos malos espíritus. O sea, se lo hace más que por odio de lo que hizo, por amor a que no vuelva a cometer otro delito. Entonces, ha sido muy discutido ese sistema porque según se cae en la arbitrariedad, pero, o sea, es algo propio de los indígenas, inclusive se lleva haciendo esto más, inclusive antes de la formación del Ecuador, y aún se lo sigue haciendo y está en la Constitución, entonces tenemos como que esa dualidad del sistema de justicia. Bueno, muy bien, gracias por tu aporte, Juan José. Como ustedes, el resto de los alumnos podrá haber advertido cómo esta problemática del Estado de Derecho que se genera efectivamente en un contexto europeo de los siglos XVII, XVIII, trasladado a nuestros países. Acá aparece toda una discusión si es que habría que incorporar otros elementos, como acababa de decir Juan José, o en este comentario que acaba de hacer sobre una administración de justicia distinta, complementaria o no, la llamada justicia indígena, con respecto al funcionamiento del Poder Judicial. Lo interesante es ver cómo aparece en torno a esta problemática distintas cuestiones que no solo se trata, y este es el sentido de los textos puestos y del taller de lectura, de la vigencia o imperio de la ley y la garantía del derecho de los ciudadanos, que básicamente de eso se trata. Hay muchos aspectos, hay muchos matices, hay muchas cuestiones que van apareciendo
se van incorporando y que son motivo de debate. Bien, otros comentarios quiero oír. ¿El silencio significa que no hay nada más? Perdón, doctor, una consulta. Yo, o sea, recién me integré recién. No sabía dónde enviarle el trabajo. Quizás si me pudiera dar su correo. Sí, Juan José, hay un correo que tiene el mismo nombre de la materia, Estado de Derecho y Democracia, @gmail.com. Ya. Muchas gracias, doctor. De nada, Juan José. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, ahí Juan Jerónimo ha puesto el correo para Juan José, Estado de Derecho y Democracia, @gmail.com. Bueno, a ver si le pregunto, por ejemplo, a Gabriel Agustín qué piensa de esto, qué aporte nos puede agregar. ¿Cómo le va? Yo me incorporé recién la última clase, no he tenido tiempo de leer todos los textos. Sí he escuchado el audio que está en uno de los links sobre en América Latina, sobre la democracia directa, pero aún no he tenido tiempo de ponerme al día. Bueno, gracias Gabriel. Ese texto, ese audio, lo vamos a utilizar un poquito más adelante en un sistema de podcast sobre el concepto de democracia y este tema de la democracia directa que ya lo vamos a tratar. ¿Maiko quiere decir algo? Hola, profe. Sí, yo con relación a lo que hablamos la última clase también sobre la pandemia, me pareció interesante hacer o relacionarlo, un cierto paralelismo entre cómo se volvieron los gobiernos más autoritarios durante la pandemia y también la forma en cómo se implementa el Estado absolutista. Yo creo que en ambos casos el factor determinante para que se produzca esta centralización del poder es el miedo que se genera en la sociedad. De la misma forma, durante el Estado feudal, por ejemplo, cuando surge la burguesía, se buscaba centralizar el poder para asegurar una estabilidad y garantizar los intercambios comerciales. Y de la misma forma también en la pandemia, y salvando evidentemente las diferencias entre ambas circunstancias, una enfermedad desconocida como era el coronavirus generó miedo y incertidumbre también en la sociedad, y lo que llevó a la población, en cierto modo, a exigir o a demandar del Estado mayor protección y bueno, con ello también mayor intervención hacia los derechos individuales. Lo que quiero decir es que en ambos casos, el factor que determina que el poder se termine centralizando y como consecuencia de esto muchas veces se terminen vulnerando los derechos humanos, es el miedo. Entonces nada, como reflexión me parecía importante que en esas circunstancias, en donde es válido, por ejemplo, que ante una enfermedad o en una circunstancia extraordinaria que haga que la población tenga miedo y busque resguardo y exija del Estado mayor participación, mayor presencia, es cuando más se tiene que vigilar que se cumplan todos estos principios del Estado de Derecho para evitar que se violen los derechos humanos y que se avasallen las libertades individuales. Muy bien,
muy claro, Maico, tu planteo y un comentario sobre lo que acabas de decir. Efectivamente, en circunstancias extraordinarias, todos hemos vivido hace muy poco tiempo, ¿m? Y a veces nos da la impresión que esto ocurrió en otro siglo, pero nos ha ocurrido hace un par de años. ¿M? El tema de la pandemia, esta amenaza a escala global de un fenómeno que no sabíamos demasiado eh, qué nos podía producir, cómo defendernos frente a él, apareció este tema de la creciente intervención del Estado, ¿eh? Esa sensación de miedo a la que hace referencia Maico, temor, eh, necesidad de seguridad, y acá este intercambio que el Estado nos pide, ¿m? O nos exige eh, una serie de cosas extraordinarias, controla más, el poder tiende a crecer, y cuando el poder crece en cualquier circunstancia y tiempo, los derechos de las personas están amenazados, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio entre una protección que era necesaria y la defensa de derechos que no podían ser vulnerados? Cuando estaba hablando Maico, me recordaba que en la lectura de una serie de trabajos que se refieren al rol que los estados tuvieron durante la pandemia, apareció con bastante claridad. Hay una serie de trabajos, y yo a propósito de esto que ha dicho Maico voy a tratar de seleccionar uno no demasiado largo para ilustración de ustedes, que fue la acción que desarrolló el Estado sueco. Suecia fue uno de los países que, a diferencia del resto, trató de dejar en manos de la responsabilidad individual una serie de cuidados y acciones frente a la pandemia. A diferencia de otros estados, el nuestro por supuesto, que creó una serie de exigencias, obligaciones y controles que en muchos casos fueron tremendamente desmesurados y vulnerando derechos humanos fundamentales. Suecia fue un país que apeló, y fíjense que no he dicho a la libertad individual, sino a la responsabilidad individual, o sea, haciendo de cada ciudadano un responsable de lo que podía, debía y quería hacer, a diferencia de otros modelos en los cuales el Estado aumentó su poder de intervención. Ustedes recuerdan, regulando hasta la posibilidad de transitar fuera de los espacios públicos, o la obligación de ese encierro que era obligatorio, con ese nombre tan equívoco en todo caso, de aislamiento social obligatorio, etcétera, que significaba nada más ni nada menos que una intervención de los poderes públicos en dónde podíamos residir, qué podíamos hacer, con quién nos podíamos ver, etcétera, etcétera. O sea, agradezco tu intervención, Maico. ¿Algún otro alumno
quiere aportar algo? Fíjense que yo siempre insisto con que además de escribir, hablen. Un buen abogado tiene que saber escribir bien y expresarse correctamente. La virtualidad de alguna manera nos aísla, pero también nos posibilita, si la ejercemos bien, de hablar, y que los demás compañeros, además del profesor, oigan, participen, aporten, critiquen, expresarnos oralmente, es un buen ejercicio para la práctica profesional de abogado. Por eso es que siempre les pido que hablen, que escriban y que hablen. ¿Hay alguna otra intervención? Doctor, yo creo que lo que está diciendo usted en el tema de que hablar, lamentablemente yo noto que se está perdiendo toda la participación, o yo como ser, a veces yo no me expreso bien, pero no me quedo callada, porque si no, le estamos dando la oportunidad para que otras personas opinen o decidan por nosotros. Creo que nosotros tenemos voz y voto. Y bueno, y estamos como estamos en nuestro país, que es hermoso y bello, y gracias a Dios vivimos en democracia, pero no la sabemos disfrutar, no la sabemos valorar. Hay otros países que están totalmente volviendo al retroceso. Estaba hablando de China, pero China es un país, es para el país, por el país, o sea, es uno de los países que ha quedado en el comunismo. No tienen las libertades que tenemos nosotros. ¿Entendés? Y yo creo que yo observo en la juventud, en estos chicos que es el futuro diputado, futuro presidente, futuros jueces, que no participan. Porque hay que participar, aunque nos equivoquemos, pero hay que expresarse, creo yo. Eso es mi opinión. Bueno, muy bien, Elda. Sí, tiene razón. A participar se aprende participando. A hablar se aprende hablando. A escribir se aprende escribiendo. Por eso es que a lo largo de este curso, aunque no sea muy largo, digamos, paradojalmente, a lo largo de este curso no tan largo, me van a oír clase a clase pedirles que hablen, pedirles que hagan los trabajos y que escriban, pedirles que expresen su opinión, que además nos enriquece. Por ejemplo, en el día de hoy, fíjense que un alumno, compañero de ustedes, que es ecuatoriano, nos ha participado de algunas cosas que a lo mejor varios, todos, pueden no conocer de este país hermano, que es Ecuador, modalidades, problemas, etcétera, en torno a esta común problemática del Estado de Derecho. Si Juan José no nos hubiera compartido, si no hubiera hablado, seguramente nosotros no habríamos conocido, no nos habríamos enterado de algunas cuestiones de cómo se percibe, se ve o se vive el Estado de Derecho en este país hermano. Así también cuando comenzó Jerónimo a hacer referencia, yo diría,
con una voz un poco desesperanzada, bueno, todos estamos siendo vigilados, rigurosamente vigilados, como el título de una vieja película checa, Trenes rigurosamente vigilados. Bueno, la necesidad de plantearnos y plantear hasta dónde estos controles limitan nuestra libertad y qué podemos hacer para mantenerla o para recuperarla o para reconquistarla. Lo mismo cuando Mayra planteaba el tema de la ecología y el Estado de Derecho, ¿no? Fíjense ustedes cómo distintas voces nos permiten en una clase, no solo lo que el profesor desarrolla, sino, o lo que los textos nos dicen, sino cómo cada uno de ustedes va percibiendo, entendiendo, sintiendo la temática que está en discusión. Yo les decía al comenzar este cursado, y me van a seguir escuchando hasta el final, que acá hay una palabra clave, reflexión. Se busca a través de esta materia que el alumno reflexione, que el alumno analice, que el alumno compare, que el alumno dé su propia opinión, no que repita un texto o aprenda de memoria para luego, por ejemplo, en el momento de la evaluación frente a una pregunta, contestar apelando a la memoria, sino que buscamos la reflexión. Por eso es que hemos implementado la modalidad que vamos a utilizar en ambos parciales, también en el coloquio final, de a libro abierto. No se pretende que el alumno memorice, no se pretende que el alumno repita acríticamente, sino que el alumno reflexione. ¿Y reflexione sobre qué? Vuelvo al punto inicial. Acá hay dos ejes fundamentales: Estado de Derecho y democracia. Dos ejes que de alguna manera los estamos presentando de manera separada, pero que luego vamos a vincularlo para ver las relaciones entre Estado de Derecho y democracia, entre democracia y Estado de Derecho. Y esto tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver no con el programa de una materia, en este caso una materia opcional que lleva ese título, sino que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con los otros en nuestra sociedad, dentro de un determinado marco institucional, ejerciendo nuestros derechos, cumpliendo nuestros deberes, analizando, proponiendo, criticando. Esto es reflexionar. Y esto es lo que y sobre lo que he insistido y voy a seguir insistiendo casi obsesivamente. Perdón por la insistencia, pero quiero que, y por eso les voy a pedir, porque no todos lo han hecho, algunos porque, bueno, se han incorporado un poco más tardíamente, otros porque han tenido alguna dificultad, en que manden los talleres de lectura acerca de los 3 trabajos que he subido. Porque hoy se va a subir otros trabajos y no quiero que se les vayan superponiendo.
quiero hacerles una última pregunta antes de concluir la clase de hoy. Este modelo de taller de lectura, que algunos ya lo habían usado, otros lo están usando por primera vez, ¿les es útil? ¿Les ha complicado las cosas? ¿Lo ven como adecuado? ¿Lo seguimos manteniendo? ¿Lo modificamos? Esta es la pregunta que les estoy haciendo ahora. Perdón, Yo yo creo en que mi sí, a caso, mí me sirvió bastante para ordenar las ideas. Eh, a mí me gusta hacerlo. Inevitablemente me obliga a, sí, a ordenarme las ideas del texto en la mente. Sí, profe, coincido con Jerónimo y que bueno, sí por ahí la discordancia que a mí se me presenta personal es como si yo considero una idea positiva y capaz otro lo considera importante, o sea, es como que también va a la reflexión propia de uno y eso está bueno, por ejemplo. Gracias, Valentina. ¿Elda quería decir algo? no, sí o sea, ya lo he practicado, ¿no es cierto?, en otras opcionales con usted y me parece perfecto porque nos hace también agilizar un poco la mente y aprender. Hay que leer y es muy importante. Lo que nosotros, el ser humano, últimamente no hacemos es leer. Bueno, gracias Elda, gracias Valentina, gracias Jerónimo. Esta tarea, como decía Jerónimo, de ordenar tal vez como, a ver, casi como una exigencia un poco externa, ordenar para la lectura, que a lo mejor inicialmente tiene alguna dificultad. Bueno, es un instrumento, me alegro que les vaya sirviendo. Yo les decía que la experiencia de años anteriores, ella es una testigo de esta experiencia de haber practicado este taller de lectura, en general les ha sido útil, les ha permitido no perderse en el texto. Y además asegura de alguna manera que para poder poner lo novedoso, lo importante, etcétera, hay que leer todo el texto. Es real que hay, creo que decía Valentina recién, una opción personal, lo que para uno es novedoso, para otros no lo es lo mismo, que es lo importante y qué es lo accesorio varía según la percepción de cada uno. Y bueno, me parece que eso está muy bien porque es lo que procuramos, que cada alumno haga una tarea de reflexión. Y no se puede reflexionar, no se puede pensar si todos lo hacemos automáticamente de la misma manera, con la misma consigna. Entonces, sí, el profesor dijo bla, 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 yo digo bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque el profesor lo dijo y entonces así no tengo problema. No, no se trata de eso. El profesor les va a dar su perspectiva, les va a seleccionar algunos textos. Ustedes van a poder hacer y deben hacer su propio aporte. Sería una verdadera paradoja hablar del Estado de Derecho y la democracia en una clase en la que no se tuviera en cuenta la manera de pensar, de ver y de sentir de cada uno de ustedes. Sería absurdo hablar de la necesidad de que los ciudadanos participen y no fomentar que ustedes, alumnos de esta materia opcional, sean partícipes activos y permanentes de este proceso de enseñanza-aprendizaje en esta materia. Sería absurdo exigir una
comprensión intelectual de un tema, el Estado de Derecho, la democracia, el rol de los derechos humanos, digo, sería absurdo exigir que comprendamos racionalmente si no practicamos en la escala que esta experiencia nos permite, la idea de participación, de responsabilidad individual, de respeto a los derechos de cada uno y de cumplimiento de los deberes de cada uno. Y acá hago una especie de, no diría trampa, el recordatorio de estos derechos y deberes. Ustedes saben, lo han estudiado desde que cursaron Derecho Romano, la fórmula latina ius et obligatio sum correlatio. Los derechos y las obligaciones están correlacionadas. No hay derechos sin deberes, no hay derechos sin obligaciones. Y entonces es frecuente, y está muy bien, que proclamemos la defensa de los derechos. No siempre recordamos que tenemos obligaciones a cumplir, y que debemos ser tan celosos con las obligaciones a cumplir como con los derechos a ejercitar y que nos sean respetados. Entonces, hay en el cursado obligación. Hay obligación de asistir a clase. Comprendo que algunos, por determinadas circunstancias, en algunas oportunidades, no se puedan conectar. Hacemos el esfuerzo, que no es tanto, la tecnología nos ayuda, de grabar, distribuirles, y les he distribuido hasta el momento, no solo en el correo, sino que les he hecho llegar a cada uno de ustedes la clase. Pero tienen, diríamos, la obligación, en la medida de lo posible, de asistir a clase, la obligación de realizar los trabajos, la obligación de participar razonablemente todas las veces que les sea posible. En el fondo, la vigencia plena del Estado de Derecho es el cumplimiento pleno de los derechos y de las obligaciones, tanto por parte de cada uno de los ciudadanos, cuanto por parte de los poderes del Estado. Si no hay ninguna otra acotación, explicación, aclaración que deseen hacer, voy a cerrar la clase de hoy. Pregunto, ¿hay algo que quieran agregar, que quieran preguntar? Bueno, Lidia Mira ha levantado la mano. ¿Cómo le va, Lidia? Profesor, bien, aquí andamos. Yo ya coloqué, me colocaron, mejor dicho, en el teléfono la aplicación que usted me dijo. Ajá. Y a los chicos que haga el favor, el que pueda hacerme el favor de mandarme las clases de lectura, lo que tengan, que me lo manden ahí al programa este. ¿Lo ha podido usar, Lidia? Sí. Bueno. Sí, pero no tengo todavía nada de la clase suya. Le pido a sus compañeros, pido en general, que se conecten con Lidia. Ella bajó la aplicación que nos recomendó, yo no la conocía, la verdad, una de las alumnas de este curso. Ayúdenle, por favor, a Lidia Mira en enviarle el material para que ella, a través del sistema de lectura, ella que tiene dificultades para leer, lo pueda oír y a su vez pueda no escribir, sino grabar lo que tenga que hacer. Les pido, por favor, a cada uno, ustedes se conectan con Lidia y en la medida de lo posible la ayudan. Un pequeño ejercicio de solidaridad que le va a servir a Lidia
pero nos va a servir a todos, porque también en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y la democracia, la solidaridad nos ayuda. Esto es a pequeña escala. Gracias, Lidia. Muchísimas gracias, profesor. Le agradezco a todos. De nada, no tiene nada que agradecerme, Lidia. Muy bien, muy buenos días. Voy a cortar aquí la clase y nos estaremos viendo el próximo viernes. Muchas gracias. Chao, profe. Hasta el viernes. Gracias, doctor. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego.